Primera de Reyes, capítulo 8. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel ante el rey Salomón, para hacer subir el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. Fueron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Luego subieron el arca del Señor, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo subieron. El rey Salomón y con él toda la congregación de Israel que se había reunido junto a él estaban delante del arca, sacrificando tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo, que estaban delante del santuario interior, pero no se podían ver desde fuera. Y allí han quedado hasta el día de hoy. Ninguna cosa había en el arca, excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: El Señor ha dicho que Él habita en la densa oscuridad. Ciertamente te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Entonces dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que con su boca prometió a mi padre David, diciendo: Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, pero elegí a David para que estuviera al frente de mi pueblo Israel. Estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor dijo a mi padre David: Por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. El Señor ha cumplido su promesa que había hecho, y yo he levantado en lugar de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel como el Señor había prometido, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel, y he dispuesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso de pie delante del altar del Señor, frente a toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Con tu boca lo prometiste, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que prometiste, diciendo: No te faltará delante de mí un hombre que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David mi padre. Pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Sin embargo, oh Señor, Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Estén abiertos tus ojos de noche y de día hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho: Allí estará mi nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar.
Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren hacia este lugar, escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha tú y perdona. Si alguna persona peca contra su prójimo, y éste le toma juramento al hacerlo jurar, y él entra bajo juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha tú en los cielos y actúa, juzga a tus siervos, condena al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelvan a ti y confiesen su nombre y oren y te supliquen en ese templo, entonces escucha tú en los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, si oran hacia este lugar, confiesen tu nombre y se vuelven de su pecado cuando los aflijas. Entonces escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvias sobre tu tierra, la cual has dado a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra haya hambre, cuando haya peste, cuando haya tizón, hongo, langosta o pulgón, o cuando su enemigo lo asedie en la tierra de sus ciudades, cualquiera que sea la plaga o enfermedad, cualquiera que sea la oración o la plegaria que se haga algún hombre o todo tu pueblo Israel, cada uno reconociendo la plaga de su corazón y extendiendo sus manos hacia este templo, entonces escucha tú en los cielos, el lugar de tu morada, perdona y actúa. Da a cada uno conforme a todos sus caminos, pues conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todo hombre, a fin de que te teman todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que tú has dado a nuestros padres. Asimismo, cuando el extranjero, que no sea de tu pueblo Israel, venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y vengan a orar a este templo, entonces escucha tú en los cielos el lugar de tu morada, haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. Si tu pueblo sale a la batalla contra su enemigo por el camino que los envíes, y ellos oran al Señor en dirección a la ciudad que tú has elegido y a la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha en los cielos su oración y su plegaria, y ampara su causa. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos y los entregas ante el enemigo, y estos los llevan como cautivos suyos a la tierra del enemigo, lejana o cercana. Si ellos vuelven en sí en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Si en la tierra de sus enemigos a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido, y al templo que he edificado a tu nombre, entonces escucha en los cielos el lugar de tu morada, su oración y su plegaria, y ampara su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti y todas las transgresiones que han cometido contra ti, y hazlos objeto de misericordia ante los que han llevado cautivos, para que tengan misericordia de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén abiertos tus ojos a la plegaria de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para escucharlos en todo aquello que te invoquen, porque tú, oh Señor, los has separado para ti como tu heredad entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Y sucedió que cuando Salomón terminó de hacer toda esta oración y plegaria al Señor, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor, con sus manos extendidas al cielo. Entonces se puso de pie y bendijo en alta voz a toda la congregación de Israel, diciendo: Bendito sea el Señor, que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había prometido. No ha fallado ninguna palabra de todas sus buenas promesas que expresó por medio de su siervo Moisés. El Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. No nos desampare ni nos deje. Incline Él nuestro corazón hacia sí,
para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus leyes y sus decretos que mandó a nuestros padres. Que estas palabras mías, con que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él ampare la causa de su siervo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sea pues íntegro el corazón de ustedes para con el Señor nuestro Dios, a fin de andar en sus leyes y guardar sus mandamientos, como en este día. Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor. Salomón ofreció al Señor como sacrificios de paz 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así el rey y todos los hijos de Israel dedicaron la casa del Señor. Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció los holocaustos, las ofrendas vegetales y el cebo de los sacrificios de paz, porque el altar de bronce que estaba delante del Señor era demasiado pequeño para contener los holocaustos, las ofrendas vegetales y el cebo de los sacrificios de paz. En aquella ocasión Salomón y todo Israel con él, una gran congregación desde el Lebo Hamat hasta el arroyo de Egipto, hicieron fiesta delante del Señor nuestro Dios durante 7 días, y otros 7 días más, es decir, durante 14 días. Al octavo día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus moradas, alegres y con el corazón gozoso por la bondad que el Señor había hecho a su siervo David y a todo su pueblo Israel. Primera de Reyes, capítulo 9. Sucedió que cuando Salomón había acabado de construir la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que había deseado hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: He escuchado tu oración y tu plegaria que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que has edificado para que yo ponga allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días, y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como prometí a tu padre David, diciendo: No te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Pero si obstinadamente ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces eliminaré a Israel del suelo que les he dado, y la casa que he santificado a mi nombre la apartaré de mi presencia. Entonces Israel servirá de refrán y escarnio entre todos los pueblos. En cuanto a esta casa que es sublime, todo el que pase por ella se asombrará y silbará. Ellos preguntarán: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a adorar y servir a otros dioses. Por eso el Señor ha traído sobre ellos todo este mal. Aconteció al cabo de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del rey, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Pero cuando Hiram salió de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le agradaron, y comentó: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y se las llama tierra de Kabul hasta el día de hoy. Hiram había enviado al rey 4,000 kilos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón realizó: edificar la casa del Señor, su propia casa, el Milo, la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Gezer. El faraón, rey de Egipto, había subido y tomado Gezer y la había incendiado. Había dado muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la había dado como dote matrimonial a su hija, la mujer de Salomón. Y Salomón reedificó Gezer.
También reedificó Bet-Jorón, Baja, Baalat Tadmor, en el desierto del país, y todas las ciudades almacenes que tenía Salomón, las ciudades para los carros y las ciudades para los jinetes. Todo lo que Salomón se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, sino sus descendientes que habían quedado después de ellos en la tierra, a quienes los hijos de Israel no pudieron exterminar. Salomón los sometió a tributo laboral hasta el día de hoy, pero a ninguno de los hijos de Israel sometió a servidumbre, porque ellos eran hombres de guerra, sus servidores, sus oficiales, sus comandantes, los jefes de sus carros y sus jinetes. Estos jefes de los oficiales que Salomón tenía sobre la obra eran 550, los cuales mandaban sobre la gente que hacía la obra. También la hija del faraón subió de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Luego él edificó el Milo. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que había edificado al Señor y quemaba incienso delante del Señor cuando había terminado el templo. El rey Salomón también construyó una flota en Esión-Geber que está junto a Eilat, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Hiram envió en la flota a sus siervos, marineros y conocedores del mar, junto con los siervos de Salomón. Estos fueron a Ofir y tomaron de allí 14,000 kilos de oro y los llevaron al rey Salomón.